A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los With their Números. patience worn out, En aquellos días el pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y why contra have you brought us Moisés. up from Egypt? ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en There el is no food desierto? or water. No tenemos ni We pan are ni agua, exhausted. y It nos is da much food. náusea ese pan sin cuerpo. In punishment, El the Lord Señor sent among the people envió seven contra el serpents, pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron Then the muchos people came to israelitas. Moses and said, Entonces el pueblo acudió a Moisés We have diciendo: sinned in complaining. Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Pray the Lord to take pity Reza on al us. Señor para que aparte de nosotros las Moses prayed serpientes. for the people. And Moisés the Lord said to rezó al Moses, Señor por el Make a pueblo y el shepherd's Señor crook on respondió: a pole. Haz una serpiente Put it venenosa y into an colócala en image un of it, estandarte. and Los it will live. mordidos de serpientes quedarán sanos al Moses mirarla. accordingly made a Moisés bronze hizo serpent una from the serpiente pole. de bronce y la Whenever colocó en un anyone who had estandarte. been bitten by a Cuando una serpent looked at the serpiente bronze mordía a serpent, uno, él miraba he a would la live. serpiente de bronce y quedaba sano. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No olvides las acciones del Señor. No olvides las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olviden las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. No olviden las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olviden las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olviden las acciones del Señor. A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Christ Cristo, Jesus a pesar de su condición divina, did not regard no equality hizo alarde de su categoría de Dios. rather Al he emptied himself, contrario, se despojó de su took the rango form of a y slave, tomó la condición de becoming in esclavo, human likeness, pasando por uno de tantos.
He humbled Y himself. así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, God greatly exalted him, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, that at the name de of modo Jesus, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y and en every el, tongue y en el confess abismo, y that toda Jesus lengua Christ proclame, is Lord, Jesucristo es Señor, para gloria to de the Dios glory Padre. of God the Father. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido al mundo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to En Nicodemus, aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, nadie ha subido al cielo except the one, sino el que bajó del cielo, Son of Man. el Hijo del Hombre. And just as Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el so desierto, must the Son, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, so that everyone who para que believes todo el que cree en Él eternal life. tenga vida eterna. For God so loved the world, Tanto amó Dios al he gave mundo, his only que Son, entregó a so su that everyone Hijo who único, believes in him para que would not no perish, perezca ninguno de los but que have creen eternal en life. Él, sino que For tengan God vida did not eterna. send his Son Porque into the Dios no world to mandó condemn su the Hijo al world, mundo para condenar but al that the mundo, world might sino be para el que saved el mundo through him. se salve por Él. Verbum Domini. We celebrate this feast Celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. De hecho, en la Iglesia Oriental, of Pentecost and begins esta concluye el tiempo de Pentecostés e inicia el tiempo de la cruz, lasts until the season. que dura hasta el tiempo de la Iglesia en noviembre. In this, Y we are en celebrating esta in September celebramos en septiembre because of a historical por background. antecedentes históricos. After Si his recuerdan, defeat of his después de enemies su at the derrota Milvian de sus Bridge, enemigos en el puente Moviano, Constantine Constantino had the decree of Milan that emitió el made decreto de Christianity Milán legal and que made legalizó el billionaires cristianismo
from the time había of Nero, sido nombrado ilegal en la época de Nerón, decree of the illegality y of Christianity su lasted decreto de la ilegalidad del cristianismo duró hasta and he gave Constantino freedom of religion y to everyone. le dio All the libertad de religions culto a had todos. freedom at Todas that las point. religiones tenían libertad. He then sent his mother, Luego she envió a asked su to go madre, to the de Holy hecho Land, ella pidió ir a Tierra and Santa y she asked where Calvary was. It ella couldn't be seen preguntó because dónde estaba el Calvario. one of his No se podía ver predecessors, porque Hadrian, uno de sus had predecesores, built Adrián, a pagan había temple, edificado un actually templo two pagano, temples, one de hecho on dos the Calvary, templos, one uno on sobre the el tomb. Calvario y otro sobre And el he sepulcro. built a third Y temple edificó over un the tercer cave of templo Bethel. sobre la cueva de And he Belén. did that to prevent Hizo Christian esto para pilgrims from going impedir there. que They los had been peregrinos going there. cristianos vayan ahí. Habían There's estado even a graffiti yendo, from the first incluso un century grafito del of siglo two primero Christian pilgrims de dos very close peregrinos to cristianos the muy Mount cerca Calvary. al monte And Calvario. when she had the temple destroyed, Y cuando ella mandó destruir el templo there was y se Calvary, quitaron los escombros, there was the tomb, and había el Calvario, our había el Lord was sepulcro crucified y el Señor in fue stone crucificado quarry. It was a quarry en una cantera to build the temple in que Jerusalem. fueron, de ahí se sacaron las piedras para And when they edificar el got templo the en stone Jerusalén. that was too soft for Y building, cuando limestone has different llegaban a degrees. piedra que era demasiado suave para construir, porque So when they dug down a, ve- as far as a they could, veces they la left piedra se pone, caliza se wood pone in the muy, garden. muy suave como para That's construir, why it lo says dejaron in the ahí, Gospel of John hicieron un that jardín. his Por eso tomb dice en el was in a Evangelio según nearby San Juan garden. que su sepulcro The estaba en Calvary un is right huerto next cercano. to the El tomb. Calvario está justo al lado del sepulcro. And then, as she kept on digging into Y it, entonces, cuando there's one area siguieron quitando los escombros, hay un área very deep, donde and era it's muy still profundo called the Chapel of y aún Saint se le Helena. llama You la can even capilla de see Santa in the Elena. ceiling where Incluso se stone puede ver blocks had en been el cut techo out of the dentro stone back que before the time of Christ. hay trozos de roca que han cortado de And antes de la época in de there they Cristo. found the three Y crosses. ahí encontraron las One tres cruces. that was touched to a sick woman and healed her. That was La que tocó a una understood to mujer be enferma y la curó, true cross. se entendió que esa era la cruz verdadera. It was dedicated on September 30th, Fue dedicado el 13 de septiembre when they built a new church. del año 325, cuando construyeron 13th, la iglesia nueva, dedicado el 13 de septiembre del año 325, y almost 300 years later, the casi Persians 300 años más tarde, invaded the Holy los Land. persas invadieron Tierra Santa. Muchas personas By the no time the Holy entienden Sepulchre que was para el momento que el Santo Sepulcro fue construido, Holy Land, the province of Tierra Palestine, Santa, la provincia was a de Christian Palestina, era tierra cristiana, primarily Christian, not principalmente cristiana, Jewish people no had been pagana. kept out since El pueblo judío había sido excluido desde la época de Adrián. No se les permitía vivir ahí ya más a causa de una it revuelta, had become a Christian pero country. se había convertido en un And in país fact, there were cristiano. churches Y de everywhere hecho, all throughout había the iglesias empire. en When todas the partes, por Persians todo el invaded país. the Y empire, cuando los persas they invadieron el destroyed imperio, every church destruyeron except todas one in las Bethlehem. iglesias en el país And they didn't excepto destroy it la de Belén. because they Y saw no la on the destruyeron walls porque vieron images en los of muros Persian imágenes magi. de So they didn't magos destroy it. persas, así que But no they la burned destruyeron. down the Holy Sepulchre Pero sí quemaron la iglesia and del Santo Sepulcro took the cross to their capital, Ctesiphon. y se llevaron la cruz a su capital. And it was the Emperor Heraclius, Y fue el emperador about 12 Heraclius years later, quien was able unos to 12 años más tarde pudo ir y stop and punish them for doing. detenerlos y castigarlos por haber hecho esa destrucción And he y recovered recuperar the el cross imperio, and y brought recuperó la cruz Jerusalem y la on llevó a September Jerusalén 14th el 14 de of septiembre 628. del año And 628. as he came in, Y he put on cuando his imperial llegó, regalia. él tenía puestos sus The bishop of ropajes Jerusalem imperiales. met El him obispo at the de gate Jerusalén fue a su and said, "This encuentro is en not las puertas de la ciudad y le dijo, eso no es when apropiado. God himself
became a Cuando man. Dios mismo se hizo He hombre, walked carrying that same Él cross, caminó cargando esa barefoot, misma cruz, beaten, descalzo, golpeado, his own clothes covered with blood, sus and ropas crowned with cubiertas de sangre y coronado gold and con jewels. espinas, no con oro ni So the gemas. emperor took off all of Así his que el reality emperador se and quitó put toda on a su pilgrim's vestimenta garment, real y se just a puso las simple vestimentas linen de un garment. peregrino, un He sencillo walked into ropaje de the lino, city carrying the y cross, entró caminando a la ciudad cargando la cruz in the sepulchre y la church, puso de vuelta en la stayed iglesia in del the Santo Sepulcro, crusades, and donde then permaneció when hasta las fell, cruzadas y luego was cuando cayó en moved to Jerusalén the fue coast. cambiada a la And costa, then before Akko fell, the archbishop Aco, y antes que cayera Aco, el arzobispo se llevó la cruz a Roma, donde aún permanece. we celebrate this feast of the recovery Celebramos esta fiesta de la recuperación de la cruz de los persas. and it's also a chance for us to Y celebrate también es oportunidad para the cross of nosotros Christ. para celebrar la cruz de Good Cristo. Friday. On Good Friday, we don't sing the glory. Aparte de Viernes Santo. We don't sing the El Viernes Santo no cantamos el Gloria como lo cantamos hoy. No cantamos el Aleluya como cantamos hoy. It's a way for us to celebrate our Es una forma salvation. para de celebrar nuestra And this has salvación. become more poignant Y esto se ha vuelto because there are many of us here más dramático porque hay muchos de nosotros aquí a move que podemos of recordar grave un foolishness un movimiento muy inside the necio church, dentro de la where iglesia, crosses were removed from donde our se churches. pusieron a quitar las cruces Focus de on nuestras the iglesias. resurrection El enfoque era en la is resurrección, an important point. We need to lo remember cual es our Lord's importante. resurrection and the meaning Debemos conmemorar la of resurrección del how Señor y el Christ came to significado del poder life, de Cristo cuando came to volvió a la life vida, pero after Él death on the cross. regresó a And la it's vida of después de la muerte en la foolishness cruz. to pit Y es the necedad resurrection against the cross, or poner a la the cross resurrección against contra la cruz o la without cruz either contra la one. resurrección, Christ's una sin la otra. salvation is emptied of its La truth. salvación de Cristo sin la cruz And so, carece de verdad. crosses were removed, Así que se quitaron the cruces, cross was not preached. no se Never forget predicaba la going cruz. to one retreat house where Nunca olvidaré, the en cierta cross ocasión fui a una casa de retiro donde en lugar de la cruz había una estatua de Buda en la and entrada. so many people responded Y to muchas the personas horrible suffering of the 20th respondieron century al terrible by trying sufrimiento to del present siglo hope in XX, the resurrection, but tratando de presentar after esperanza en la a 20th resurrección. century Pero filled después de un siglo suffering XX and death lleno de at the sufrimiento y hands de muerte of the National Socialists, a the manos de Nazis, los and the socialistas communists, nacionales, los nazis y los after all that comunistas, mass death, después de we had toda to esa muerte masiva, understand the meaning of teníamos que suffering. entender el significado del sufrimiento y la muerte. And it's perhaps in that Y quizás absence sea of en teaching esa Christ ausencia crucified, de enseñar acerca de Cristo something that crucificado, Paul said himself algo que in Pablo Corinthians. dijo, Pablo mismo I dijo en la preach carta Christ a los crucified, Corintios, not yo wisdom, predico a but Cristo Christ crucificado, crucified, no and the sabiduría, wisdom that sino Cristo flows from crucificado, his y la crucifixion. sabiduría que emana de su crucifixión. It is no longer I who live, he says Ya no soy in yo quien Galatians, vive, but dijo él Christ who en lives in me. Gálatas, It's sino Christ Cristo quien vive en mí, pero Cristo and he crucificado, gloried in the cross, not in glorificado his en la success. cruz, no en sus éxitos. It's perhaps Y quizás no accident no sea accidente que vivimos en una época en que muchas personas están tratando de alegar estatus de víctima como forma de encontrar poder, en lugar de encontrar el poder en la muerte de Cristo, the sufferings, que da significado a las dificultades, los sufrimientos, las enfermedades, las desilusiones, los rechazos, incluso las persecuciones que suceden en el mundo de hoy. and we celebrate this Y exaltation celebramos esta of the cross. exaltación de la Santa Remind Cruz ourselves, first, para recordarnos primero que nada God the Son, que es whom Paul proclaimed Dios in these Hijo, days
quien proclama Pablo en la lectura de hoy de Filipenses 2, emptied himself of the quien glory of heaven. se vació de la gloria He del didn't cielo. say, "Oh, really, Él no dijo, glorious." No, no. He wasn't oh, yo soy doing that. bastante glorioso. No, él no He wasn't from decía eso. Hollywood. Él no era de Hollywood. He was not even claiming to be a Él ni super. siquiera afirmaba ser una superestrella. Ese no es Rather, that he Cristo. emptied himself of Más that bien, Él se so that despojó de esa gloria die like a slave para on the poder cross. morir como And it's one of the un it is esclavo en la odd thing cruz. Y es algo how Christians glory extraño in the cómo cross of Christ. los cristianos se glorían en la cruz de Cristo. It's as a good contrast. If you've seen the Como buen contraste, 1930s ¿algún- version ¿alguna vez han visto la versión de of los The años Tale of 30 Two Cities, Dickens' de great novel? un And cuento de dos ciudades, la novela de Dickens? Hay una mujer que hace pequeñas she's guillotinas. celebrating the guillotining Ella celebra of others la ejecución as por the French guillotina de reign otros of terror. People who want en el reino de terror francés. Personas que querían In fact, they began the quitar a reign of Cristo. terror De hecho, ellos inician el reino del taking terror over Notre Dame Cathedral, putting a tomando la catedral de Notre Dame, poniendo a una mujer de mala reputación en el altar, llamándola la diosa de la razón, y proceden a una orgía sexual y después de ello empiezan una orgía de violencia y matan miles, cientos de miles. And they celebrated that Y by wearing a guillotine, celebraban means of al usar una guillotina, el they método were de ejecución, imposing death porque estaban on imponiendo la everyone who muerte disagreed with them, sobre todos los demás que estaban en desacuerdo con ellos. cancel Estaban movement. cometiendo el mayor But acto de we cancelación. celebrate the Pero cross, nosotros not because celebramos la we cruz, are there to crucify no porque anyone estemos else, ahí para but crucificar a because nadie our Lord más, was sino crucified. In porque fact, nuestro Señor fue when the crucificado. Persians De destroyed hecho, the holy cuando los sepulchre, persas destruyeron el Santo Sepulcro they y se put llevaron la cruz, Christians into caves. There's one cave near Jerusalem. metieron a los cristianos en cuevas. En una cueva en Jerusalén, cerca de Jerusalén, encontraron They were Christians. más de 20.000 esqueletos. ¿Cómo sabían que eran cristianos? Todos llevaban puesto el crucifijo. El crucifijo era el símbolo que llevaban hasta la muerte. This is very much where Y we have to remember esto es algo que debemos recordar mucho, que es la muerte de Cristo brings us redemption from sin. que nos It's the death da redención del pecado. gives us Es la muerte de Cristo his que nos da la conquest of death esperanza in the de resurrection. su conquista de la muerte en And la to resurrección. understand the power of Y Christ's death para over entender el sin, poder de la, it's good to remember del poder de la reading derrota from the de, gospel and de from pecado a manos de Jesús, es bueno leer el Evangelio y el libro de Números, la primera our lectura, Lord himself en donde el says, Señor just mismo as Moses lifted dice, así up como the Moisés serpent elevó la in the desert. serpiente Do you remember what that was about? en el desierto, ¿recuerdan ustedes de qué se trató eso? They El didn't pueblo like the se manna estaba anymore. They've quejando, been no les eating gustaba manna ya el maná, and they're habían sick and estado tired comiendo of it. maná They y wanted estaban something cansados, else. estaban hartos, querían comer otra cosa. And so the Lord punished them. Así que el They Señor were los now they're castigó. complaining not Se that they habían didn't estado want it, quejando mucho, but that they pero ahora didn't se estaban like the quejando no taste. de que no tenían comida, sino que no And les so gustaba el these sabor. seraph serpents Así que estas burn. So these serpents serpientes that burned bit them. And then they venenosas las em, and as they empezaron a morder y entonces se they cried arrepintieron. out, and the Lord Y told cuando se Moses, arrepintieron, make an elevaron su voz al image Señor. Y el Señor of le dice a a Moisés, haz una imagen de una and put it serpiente in the crotch of a tree. And everyone y who looks ponla upon it will be healed. en la punta de Now, un árbol y todo el que la very vea important to remember, quedará sanado. when Es importante snakes recordar coil, que cuando las serpientes using se that to give their enrollan, muscles energy to lo hacen strike, eso para darles energía a sus músculos para saltar y but atacar. when a snake is Pero not cuando la going to serpiente harm no you, it's va stretched a out, lastimarlo a it's uno, running away. es estirada porque se está And it was a marchando. stretched out bronze serpent. Y fue una When put in serpiente de bronce estirada. Cuando uno la pone it en looked like a un cross. árbol, luce como una cruz. And our Lord used Y el that Señor image as a utilizó symbol of esa himself, imagen
como símbolo de sí mismo. Normalmente la serpiente es un símbolo del diablo, ¿verdad? Aquí él está utilizándolo como símbolo de sí mismo. ¿Y por qué? Por la misma razón que San Pablo menciona en Gálatas capítulo 3, que Cristo al morir en un árbol se convirtió en maldición para poder redimirnos de la maldición de la muerte y el pecado. En otras palabras, se convierte en el antídoto para el pecado. El pecado trae una maldición sobre nosotros, nos trae la muerte, destruye nuestras vidas. Pero vemos que Cristo lo acepta como símbolo de sí mismo para ser antídoto, de tal forma, de la misma forma que en algunas vacunas incluyen una forma muerta de una enfermedad para salvarnos de la forma viva de la enfermedad. De manera similar, Cristo se convierte en una maldición muerta para salvarnos del poder de la maldición viva del pecado. Luce como la serpiente en el árbol para salvarnos de la mordedura de la serpiente maligna, Satanás. Esto es lo que hace. Así que nos gloriamos en la cruz, nos gloriamos en la salvación que Él ganó para nosotros. Y cuando la gente dentro y fuera de la iglesia no quiere que tengamos el símbolo de la cruz, cuando escuchamos que las personas, quienes temen el rosario, como la revista Atlantic Monthly cuando escribe su artículo, el rosario ha sido convertido en un arma. Eso es bueno, es algo bueno. Me alegra que le tengan miedo. Yo estaré rezando mi rosario por ustedes, pero pondré la cruz en todo rosario como comienzo y fuente de aquello por lo que rezamos y confiamos en Cristo en ello, de manera que, como dice Jesús en San Juan 12, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, o sea, en la cruz, llamaré a todos los pueblos hacia mí.